Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Juan, capítulo 15 y versículo 5, donde dice: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. En este versículo, Jesús precisa los dos elementos principales del Masal. Cuando hace referencia a la vid verdadera, es una referencia a él. Los pámpanos son sus discípulos, los que estaban con él y los que vendrán luego en el tiempo de la Iglesia como resultado de la predicación del Evangelio y de la fe en Jesús. El secreto de una vida fructífera delante de Dios es la unión vital con Cristo en una experiencia de comunión. Y ese fruto es mucho en la medida en que se mantenga la vinculación con Jesús. También es necesario observar la presencia del pronombre demostrativo este, de manera que el fruto es individual, es decir, solo el creyente que está en Cristo, en comunión y dependencia vital de Él, es el que lleva mucho fruto. Y también hay una progresión en la enseñanza sobre el fruto. Nótese que al principio se habla del propósito divino, y es que cada creyente lleve fruto, como dice el versículo 1. Y luego, la acción divina prepara al creyente para que no solo lleve fruto, sino que lleve más fruto, como dice el versículo 2. Pero ahora, el gozo del Señor y el propósito completo de Dios es que el cristiano no se conforme con más fruto, sino que lleve mucho fruto. Así que este primer nivel es el básico como consecuencia de la vinculación con la vid que tiene vida en ella misma. Y el segundo es el resultado de la limpieza, conducción a una vida santa, para que pueda tener plena comunión con Cristo y también fructifique. El tercero es la experiencia de una relación sin obstáculos y de plena dependencia de Él, para llevar mucho fruto. La vida de comunión se manifiesta en la vida de fe, forma natural de la vida cristiana, como dice Gálatas capítulo 2 y versículo 20. La advertencia solemne que Cristo hace es que separados de Él, esto es, en independencia o en ausencia de comunión con Él, no es posible nada en cuanto a vida conforme a Dios. Si para llevar fruto, más fruto y mucho fruto, es necesario la aportación del poder divino, y este procede de Jesús, no cabe duda que un pámpano separado de la comunión de la vid no puede llevar fruto por él mismo. Por tanto, así tampoco los creyentes podemos fructificar para Dios separados de Jesús. Y este separados de mí es equivalente a afuera de mí, esto es, Jesús por un lado y el creyente por otro. La advertencia es solemne, puesto que Cristo no les dice que sin Él poco podrían hacer, sino que afirma que nada podéis hacer. Cuando el creyente haga por sus propias fuerzas, sin recibir la provisión del poder y de la vida de Cristo, serán simplemente apariencias piadosas, pero en realidad, obras humanas que no glorifican a Dios en absoluto. De la misma manera
que es un absurdo esperar que un pámpano separado de la vid pueda fructificar solo. Así, tampoco puede hacerlo un creyente fuera de la comunión con Cristo Jesús. Fuera de la gracia divina, el cristiano no solo no puede producir nada, sino que él mismo es nada, como dice la primera carta a los Corintios, capítulo 15 y versículo 10. No es necesario añadir más comentado a esta verdad. Es suficiente con tomar las palabras del apóstol Pablo cuando dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4 y versículo 13. Continúa ahora con el versículo 6, donde dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen, y lo echan en el fuego, y arde. En el texto griego, todo el versículo se asienta sobre una condición de tercera clase. Jesús dice que pudiera ser que algunos no permaneciesen en él, de ahí el uso del presente del subjetivo. Pero antes dijo que todos debían permanecer en él, en sentido de mantener comunión con él, y ahora pasa a advertir de lo que ocurre cuando esa comunión se interrumpe. Las consecuencias se detallan con precisión. El uso del aoristo de subjetivo, que en este caso deben ser considerados como futuros o presentes. Nótese que la primera acción disciplinaria es sacarlo del lugar en que podía fructificar, para que no consuma de la vid aquello que necesitan los otros sarmientos que llevan, esto sí, fruto. Por otro lado, quienes piensan que se trata de no creyentes, entiende que este echar fuera tiene que ver con dictar una sentencia condenatoria, como dice Juan capítulo 3 versículo 18 y capítulo 6 versículo 3 y 7. Sin embargo, está refiriéndose con el ejemplo a los discípulos. Por tanto, es necesario entender que se trata de creyentes que por reverdía tienen que recibir una disciplina que les impide seguir en la vid, no para condenación, pero para resolución del pecado voluntario que están cometiendo. La segunda consecuencia es que se secan. Nótese que desconectados de la vida, de la vid, en ellos, se convierten en madera que no puede llevar. Estos reverdes, contra el propósito de Dios de que llevan fruto, más fruto, mucho fruto, reciben en ellos la confirmación divina a su obstinación, ya que se niegan a llevar fruto, y Dios le mantiene en esa condición definitivamente. La tercera es que son escogidos y además secos, es decir, no válidos, ya para nada y simplemente causando estorbo por su presencia. Son echados en el fuego y arden. Por otro lado, quienes sostienen que estos tiene que ver con no creyentes, simples profesantes o simpatizantes o meros cristianos nominales, lo sitúan en la acción de quienes serán escogidos al final del tiempo por los ángeles, segadores de Dios, como dice Mateo, capítulo 13, versículo 4 y versículo 42, para ser arrojados al lago del fuego perpetuamente separados de Dios. Sin embargo, esto no se puede ajustar con el contexto general de la enseñanza. Si son pecadores no regenerados, entonces la aplicación de Jesús, que dice a los suyos que Él es la vid verdadera y ellos los pámpanos, versículo 5, y además establece para ellos el mandamiento de permanecer en mí, versículo 4, no guarda relación alguna. Jesús habla de quienes están en Él, como dice el versículo 2, y nadie más que los salvos pueden estar en Él. Así que el salvo tiene la responsabilidad de llevar fruto, y alguno se niega a hacerlo. No debemos de olvidar que hay creyentes espirituales,
que son aquellos movidos por el Espíritu Santo de Dios, que viven a Cristo, y creyentes también carnales, que habiendo dejado la conducción del Espíritu Santo de Dios, son conducidos no por el Espíritu, sino por la carne. Y estos no pueden llevar en esa condición fruto para Dios. Como antes se ha dicho, están incurriendo en un pecado voluntario. Para estos no hay, como dice Hebreos 10:27, sino una horrenda expectación de juicio y del hervor de fuego, que ha de devorar a los adversarios. Y la misma advertencia está aquí, en las palabras de Jesús, resistiendo un carácter muy solemne, ya que lo que deben esperar quienes se niegan a llevar fruto, resistiendo la voluntad de Dios y además la obra del Espíritu Santo y negándose a la comunión con Cristo, es una horrenda expectación de juicio. Este se describe aquí como una acción de fuego, que devora los pámpanos secos e infructuosos. Dios intervendrá cortando a los tales de la vid, como había hecho con los rebeldes en la antigua dispensación y con creyentes, que pecaron voluntariamente, como el caso de Ananías y Zafira, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, a partir del versículo 1. Y otro, el del incestuoso de Corintio, como dice la primera carta a los Corintios, capítulo 5 y los versículos 1 al 13. Y con los divisionarios de la Iglesia, como así dice Primera de Corintios, capítulo 11 y versículo 30, cuando dice: por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Téngase en cuenta que esta actuación disciplinaria de parte de Dios no era para condenación, sino que, siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Primera de Corintios, capítulo 11 y versículo 32. Y en el Antiguo Testamento, la intervención divina con fuego se manifestó contra Nabat y Abiú, los sacerdotes hijos de Aarón, cuando ellos se atrevieron a ofrecer el incienso contra lo dispuesto por Dios, de modo que salió fuego de delante del Señor y los quemó, y murieron delante del Señor. Levíticos capítulo 10 y versículo 2. El mismo caso es con el ejemplo de los 250 hombres que ofrecieron el incienso y que habían cometido el pecado voluntario de levantarse contra el liderazgo puesto por Dios en Israel, como dice: saliendo fuego y consumiéndolos a todos ellos. Números, capítulo 16 y versículo 35. La razón de que Dios dio es que aquellos habían pecado contra sus almas. Números, capítulo 16, versículo 38. Y en el caso, a modo de ejemplo, del que vivía en Corintios con la mujer de su padre, sin duda conocía bien que Dios había prohibido en su ley la unión de hijo con la mujer de su padre. Tal pecado conllevaba la muerte del transgresor, cosa que ocurrió sin duda a ser entregado a Satanás para la muerte en la carne, como dice la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 4 y 5. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Incluso, en un caso de tal gravedad, no se dice que habían perdido la salvación, sino todo lo contrario. La disciplina aplicada tenía la intención de que no pereciera tal persona, sino que su espíritu fuera salvo en el día del Señor Jesús. Primera de Corintios, capítulo 5 y versículo 5. Por tanto, la muerte física es la privación del alma para el cuerpo. La muerte eterna es la privación de cualquier esperanza de salvación. La destrucción de la carne
En el caso del pámpano, el dejarlo fuera para que se sequen y sean echados al fuego. No se trata de una expiación de pecado hecha para el creyente en Cristo, como dice Romanos capítulo 8 y versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. También la gracia de Dios priva de la vida a un creyente que resiste voluntariamente el propósito divino para su vida, para que pueda presentarlo salvo en el pleno sentido de purificación ante el tribunal de Cristo. El apóstol Juan enseña que hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Primera carta de Juan, capítulo 5, y los versículos 16 y 17. Y además, la Biblia enseña que algunos creyentes serán salvos, más así como por fuego. Primera de Corintios, capítulo 3, y versículo 15. Dios puede cortar de su pueblo al reverde en el ejercicio de una drástica pero necesaria disciplina. Esta es la enseñanza del versículo, ya que Jesús advierte aquí a sus discípulos, por lo tanto también nos está advirtiendo a nosotros sobre el alto riesgo que conlleva el resistir al Espíritu Santo de Dios, que opera en nosotros para que llevemos fruto, más fruto y mucho fruto. Continúa ahora con el versículo 7, donde dice: Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. De nuevo vuelve el Señor a prometer respuestas a las oraciones de los discípulos. Él se compromete a que reciban cuanto pidan. Pero la condición es doble. Primero, han de permanecer en Él. En segundo lugar, sus palabras deben permanecer también en ellos. Por tanto, nada habrá que no pueda concederles el Señor, cuya autoridad y poder está sobre todo. Pero, al mismo tiempo, las peticiones descansarán, o tal vez mejor, se identificarán solo con las palabras, los dichos, las enseñanzas que le ha dado. Ambas cosas, la inmanencia en Cristo que reiteró el Señor en lo que le enseñó durante la cena, y la inmanencia de la palabra de Cristo en ellos, es la condición para la seguridad de que cuanto pidieren, les será hecho. Y también, la implantación de la palabra en el creyente es una enseñanza repetida en el Nuevo Testamento, que condiciona todo el obrar del creyente. El apóstol Pablo habla de un morar abundante, de la palabra en el creyente, cuando dice, en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Por tanto, la palabra debe estar presente en la vida del discípulo de Jesús, de manera que la vida, la enseñanza y la oración se ajusta plenamente a ella. Este es el instrumento que el Espíritu usa para actuar en la vida puesto bajo su influencia, cuando dice, en Hebreos capítulo 4 y versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que, en la medida que la palabra permanece en el creyente que ora, esta oración será hecha conforme a la que la palabra comunica y siendo palabra de Dios en la que Él expresa su revelación y su deseo,
no cabe duda alguna que, hecha la oración según el propósito divino, el que ora debe hacerlo con la seguridad que aquello que desea le será hecho. Permanecer en Jesús y atesorar sus palabras produce el resultado de una oración eficaz, ya que la oración del cristiano obediente no podrá por menos que ser atendida. Continúa ahora con el versículo 8, donde dice: En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. La misión del Hijo es la de glorificar al Padre. En todo cuanto ha hecho, ha buscado su gloria. Ahora, la glorificación alcanza de lleno a los discípulos. Estos le tributan honor y honra cuando llevan fruto. Es necesario también recordar que tal es el propósito del viñador, que es el Padre, que poda, cuida y restaura los que los pámpanos necesitan para que puedan llevar fruto. Por tanto, el creyente que fructifica está glorificando a Dios al mostrar el fruto que es posible por la acción del Padre, el poder del Espíritu y la sustentación en el Hijo. La vida al Padre es la que de quienes son discípulos de Cristo, ya que ser discípulo es seguir las pisadas del Maestro y además producir fruto y ser discípulo están necesariamente unidas una con otra. Por tanto, no se puede seguir a Cristo y no llevar fruto. El Padre es glorificado en la obra del Hijo, como dice Juan capítulo 13 y los versículos 31 al 32. Y en la vida de los discípulos que permanecen en Él, Jesús, hace alusión al fruto en estas enseñanzas, y el fruto de los creyentes se produce en comunión con el Hijo, puesto que sin Él no es posible hacer absolutamente nada, como dice el versículo 4. Por tanto, es el Padre el que actúa en los cristianos para que lleven fruto, de manera que cuando fructifican, están glorificando a quien lo hace posible. También debe de tenerse en cuenta que el seguimiento a Cristo, lo que se llaman también discipulado, no es un asunto religioso, sino un estilo de vida que se identifica con Jesús. Continúo ahora con el versículo 9, donde dice: Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Haciendo un cambio del tema, que va a desarrollar hasta el fin del párrafo siguiente, introduce aquí la relación en el amor, que se inicia por la existencia entre el Padre y el Hijo. Jesús se siente amado por el Padre. Y este amor es un amor eterno, no derivado de alguna acción del Hijo encarnado, sino como expresión eterna de relación entre ambos. Ya que continuamente en el Nuevo Testamento se hace mención a este amor. Así, a modo de ejemplo, el apóstol Pablo dice que los creyentes que hemos sido liberados del poder de las tinieblas, fuimos trasladados literalmente al reino del Hijo de su amor. Colosenses capítulo 1 y versículo 13. Y en este Evangelio, el Padre testifica que en el Hijo tiene su complacencia. Por tanto, hacia Él está orientado todo su infinito amor. De ese amor hay referencia, por ejemplo, en Juan capítulo 5, versículo 20 y capítulo 17, versículo 24. Sin embargo, a este a quien ama de este modo, no le impide entregarlo en amor por el mundo perdido,
como dice Juan 3:16. El amor infinito de Dios se extiende al pecador, que será puesto en el Hijo de su amor, para que los creyentes, puestos en el Hijo, sean amados por el Padre, como lo ama Él. Romanos, capítulo 8 y versículo 32 nos dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El amor entre el Padre y el Hijo se extiende en el Hijo, al amor a los creyentes. Y Jesús afirma que Él les ama como el Padre le ama a Él. Esa comparación habla tanto de intensidad como de extensión, ya que ningún hombre, por perfecto que sea y espiritual, podrá llegar a amar la dimensión de amor divino porque es hombre y por tanto limitado. Pero Jesús es hombre, pero es también el Verbo eterno, que es Dios en unidad con el Padre. Por eso, Él puede amar a los suyos de la misma manera que es amado por el Padre. El Señor les invita a mantenerse en su amor y además permanecer en Él. Esto supone una esfera de relación, es decir, la del amor, ya que le ha exhortado a permanecer en Él. Lo mismo hizo con la permanencia en la palabra. Y ahora les piden que mantengan comunión con Él en la esfera del amor. Enseguida les dirá cómo se puede mantener un cristiano en el amor de Cristo. Y voy concluyendo ya con esto. Estimado y estimada oyente, una cosa es decir, creer en Jesucristo, y otra muy distinta, permanecer en Él. Ya que hay personas que creen en Jesucristo, y lo suelen hacer quizás el fin de semana, tal vez una vez al mes, o cuando ocasionalmente asisten a alguna iglesia que hay una reunión y nada más. En cambio, permanecer en Cristo significa tener comunión con Él, es decir, siempre, las 24 horas del día y en todo tiempo. Es por eso que, mi amigo y mi amiga oyente, para ser salvo, no basta tan solo con ser simpatizante de una determinada iglesia, ya que lo que realmente es importante para ser salvo es permanecer en Cristo Jesús. Ahora bien, si tú entiendes que te es necesario permanecer en Cristo y no lo has hecho hasta ahora, pues yo te invito en este momento a que tú puedas aceptar a Cristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Para ello, es necesario que ores una oración de fe. Si nunca la has hecho, repite conmigo esta oración y di: Señor Jesús, creo que tú existes. Creo que tú dites tu vida en la cruz del Calvario por el pecador y por la pecadora, arrepentido y arrepentida. Pero es cierto que nunca he permanecido en ti. Me he acercado a ti cuando he tenido necesidad de algo, pero ahora siento en mi corazón que debo permanecer para siempre contigo. Por esta razón, yo te abro mi corazón y te recibo en este momento como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina
y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.